Bueno, buenas noches. Llegamos finalmente, después de tanto trabajo, de estos hermosos 3 días, al panel de cierre de este primer Congreso Abolicionista Internacional. Estoy aquí con Ángela Ballina, Rosana López Rodríguez y Graciela Collantes para esta mesa de cierre, a la cual la renombramos, le pusimos el nombre de El abolicionismo ante el desafío de la política. Quienes hayan leído anteriormente el cronograma en Facebook o incluso hayan visto el cronograma que todavía repartíamos el primer día de estas jornadas, habrán visto que habíamos inicialmente apostado a una actividad de distinto tipo y lo cierto es que estuvimos trabajando hasta último momento para intentar sostenerla. Pero, como ahora va a pasar a explicar Rosana, hemos chocado en este punto contra, uno podría decir, desinterés de las legisladoras a quienes nos tomamos el trabajo de convocar una por una. Entonces, antes de empezar el panel, queríamos informar a todas de esta situación y por eso antes de iniciar el panel, Rosana va a pasar un informe de este trabajo que hicimos, que no era solo un trabajo de convocar al panel de cierre, sino de interpelar a las parlamentarias en relación a su posición sobre este punto que venimos discutiendo en el Congreso, y Rosana va a comentar qué respondió cada una de nuestras legisladoras. Bien, tal como les explicaba Marina, nosotras estamos desde hace más de un mes contactándonos con diputadas de diferentes partidos y o bloques. Lo que yo voy a hacer va a ser leer los nombres y apellidos y sus respectivos partidos y bloques de las legisladoras que probablemente este año tengan en sus manos el proyecto de reglamentación de la prostitución en Argentina para votarlo. No explicaré o no diré los motivos por los cuales la mayoría de ellas no vinieron en términos individuales, porque la excusa predominante es no se puede por agenda, ¿sí? Aquella diputada a la que yo no diga la causa específica, repongan ustedes, no se puede por agenda. ¿Estamos? Bueno, vamos. ¿Como en la misa? ¿Cómo? No, obviémoslo porque si no son más de 50, terminamos el día del juicio final. No. No tenemos tanto tiempo. Olvídate. Bueno, Acerenza Samantha, de Propuesta Republicana. Mendoza Josefina, regulacionista, de Cambiemos. Rista Olga, UCR. Escaglia Gisela, del PRO. Fregonese Alicia. Gayol Vanina. Martínez Alejandra, de la UCR. Perdón, Gayol Vanina del PRO, ¿sí? Martínez Alejandra, de la UCR. Najul Claudia, de la UCR. Nos dijo que simpatizaba con el abolicionismo, pero no podía. Vamos a poner una ficha a favor nuestro. Madsen Lorena, de la UCR. Los Penatos Silvia, del PRO. Ocaña Graciela. En fin, no se puede por agenda. Humel Astrid, abolicionista, se las debo. No puedo, etcétera, etcétera. Burgos Gabriela, UCR. Banfi Karina, UCR. Carrizo Carla, UCR.
Polledo Carmen, PRO. Reyes Roxana, UCR. Dice estar en su provincia hoy. Richie Nadia, UCR. Michelotto Paola. Pasamos a legisladoras de Cava. O sea, hemos paseado por todos los despachos. Posible abolicionista, no puede. Michelotto Paola, bloque Vamos Juntos. Regidor Beledone, Estela, UCR. Nunca nos atendieron. Brambila Sofía, tampoco nos atendieron nunca, del PRO. Molina Karina, del PRO. Smith Lierman, también diputada nacional, Cornelia, del PRO. No nos respondieron llamados. Aprile Laura, de Cambiemos. Austin Brenda, de la UCR. María Sol Méndez, de Vamos Juntos. En esta oportunidad no puede. No sabemos cuándo. González María Luisa, del bloque Vamos Juntos. No volvieron a atendernos los llamados. Bilbao Anaí, de Cambiemos. Simpatizante abolicionista, tengo otro compromiso. Barbieri Verónica, Cambiemos. Recibe la invitación, no nos respondió a los llamados. Piccolomini, María Carla, del PRO. Tampoco nos respondió. Tedeschi María José, de Cambiemos. Tampoco atendieron. Antinori Rocío, de Cambiemos. Tampoco. Falta poco, tranquilas. Villalba Paula, Vamos Juntos. Nunca nos respondieron. Roldán Méndez Victoria, también de Vamos Juntos. Cri nuevamente. La única diputada nacional que nos había dicho que iba a venir, Mónica Macha, del Frente para la Victoria, que dijo ser abolicionista, se bajó de la actividad hace 2 días apenas. Silvia Beatriz Elías de Pérez, senadora de la Banca de la Mujer, recibió la invitación, no respondió nunca. Silvia del Rosario Jacopo, de Cambiemos, también recibió la invitación y nunca nos respondió. Gladys Esther González, del PRO, senadora, todas invitaciones enviadas y no recibidas. Tengo un acápite separado para las representantes políticas de los partidos que se dicen de izquierda revolucionaria en Argentina, que conforman el FIT. Personalmente me encargué de comunicarme al celular de Romina del Pla, la diputada del Partido Obrero en el FIT, y me contestó a mi mensaje de explicación ante un partido que se pronuncia programáticamente abolicionista, una semana después diciéndome: no puedo ir. Así, 3 palabras, no puedo ir. González Celigra, del PTS, regulacionista, y si bien no tiene diputadas representándolas, el tercer partido del FIT, que es Izquierda Socialista, también dice que está a favor de los reclamos de los derechos de las trabajadoras sexuales, en esos términos. Por un lado, lo de derechos ya hemos hablado extensamente y ahora voy a dar cierre con ello, es un eufemismo. Y ya hablar de trabajadoras y trabajadores sexuales desde el campo del abolicionismo es una burrada. Por lo tanto, Izquierda Socialista también estaría dentro del campo del regulacionismo, o por lo menos de la omisión por ignorancia. Bueno, este es nuestro balance en términos de cuántas mujeres involucradas en esta discusión nos respondieron y qué resultados obtuvimos.
pensemos, digamos, como para que lo balanceemos después del cierre del Congreso. Gracias. Bueno, ahora sí empezamos con el panel formal. Le doy la palabra entonces a Graciela Collantes de AMADH. Sí, bueno, gracias por la invitación a participar en esta mesa de cierre. La verdad que estos 3 días fue de mucho conocimiento, intercambio, y la verdad que no le hubieras dado esa lista, porque veníamos tan bien, pum, todo para arriba, y es como que de repente todo. Y yo creo que sí es un otro camino que tenemos que emprender, la del abolicionismo. Lo hemos hecho con la ley de trata, lo hemos hecho siempre. Por eso ahora he decidido leer una carta que nosotros le mandamos a todos los legisladores, y con esto sensibilizamos a los legisladores de Neuquén. Si no, ya hubiera estado reglamentado la prostitución. Nos movimos. Eso quiere decir que cada uno en su espacio puede hacer una carta desde las organizaciones, de sobreviviente o no, haciéndole saber qué es el abolicionismo, qué objetivo tiene, que reglamentar la prostitución no va a servir, porque eso ya estuvo hace 100 años acá la prostitución reglamentada y no resolvió nada. Que tenemos herramientas e información como Holanda, que ayer habló la doctora, de los daños psicológicos que deja, las secuelas. Yo creo que tenemos mucho para armar un documento. No se necesita mucha teoría, se necesita agarrar una sobreviviente, agarrar una persona en prostitución y que te diga, escribir una cuanta, venir a acompañarme, ir a la legislatura y dejarla por la mesa de entrada. Yo creo que eso es un trabajo que nos dio mucho resultado a nosotras como organización y como campaña abolicionista. Nos dio mucho resultado con la ley de trata, sensibilizando puerta por puerta a cada... Porque no es lo mismo que te contesten por una llamada de teléfono, por un papel, que te digan en la cara. Yo eso sí lo aprendí. Me gusta decir las cosas en la cara, porque les quiero ver la cara que pone. ¿Qué me va a venir a convencer a mí un legislador que la prostitución es tan saludable, tan buena para mí? ¿Qué me quiere volver a los prostíbulos, a las esquinas? Así que para no hacerla muy larga, te hubieras obviado esa listita, querida. No, de ninguna manera. Ahora te voy a explicar por qué. Es grande. Bueno, voy a hacerla cortita, así tengan un poco, desde nuestra experiencia. Nosotras las sobrevivientes decimos la prostitución no es un trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué damos los argumentos? Para esto, para los señores legisladores. En su oportunidad le escribimos para los señores que se sacaban con la boleta, se sacaban la fotito promocionando que la chupada salía tanto. No dicen chupada, dicen no bucal, no sé qué, que el completo, que el incompleto, bueno. Desde el año 1995 venimos luchando para que las voces de las mujeres en prostitución se escuchen. En principio era solamente gritos pidiendo libertad. Basta de calabozos llenos de mugres, queríamos volver a nuestros hogares. Al pasar los años fuimos adquiriendo conocimiento, formación y empezamos a darnos cuenta que éramos mujeres igual a tantas otras, que ni la justicia, ni la policía, ni los rufianes proxenetas tenían derecho a maltratarnos, humillarnos y obligarnos a hacer determinadas cosas como el hecho de ser prostituta. Desde ese entonces pasaron más de 20 años, muchos de ellos perdidos en los calabozos, comisarías en las esquinas de los barrios esperando una solución concreta, políticas públicas que nos permitan acceder a los derechos humanos fundamentales y que brinden opciones para poder elegir. Esto es lo que propone el abolicionismo, no prohibir el ejercicio de la prostitución como algunos sectores quieren instalar. Desde la perspectiva abolicionista se sostiene que la prostitución no es un delito, sí lo es la explotación de la prostitución ajena. El abolicionismo es la herramienta que nos ayudó a abrir debates y denuncias, empezar a denaturalizar este sistema de corrupción,
sobre que muchos sectores se resisten a perder el control. Aquí no se trata únicamente de cambiar un nombre de la prostitución para un sector. Eso sería únicamente poner un parche a una problemática social mucho más profunda y compleja. ¿Por qué, señores y señores legisladores? Yo le hablo como si está dirigida así. No le dieron continuidad al plan marco que hemos presentado junto a la Comisión de Mujer y Familia en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que proponía la implementación de políticas públicas de inclusión para las personas en prostitución, con un presupuesto propio, así como otros proyectos presentados que apuntaban a fortalecer a las mujeres. En cambio, ofrecen de la legislatura capacitaciones para atender mejor a las señores que solicitan los servicios de las mujeres en prostitución. ¿Esta es la única propuesta de fortalecimiento y empoderamiento que se les ocurre? ¿Qué clase de cambio cultural buscamos promover con estas iniciativas? Si esto no es desigualdad de oportunidades para todas y todos, ¿qué es, no? Ya termino. Está bueno. Tanto los proyectos de reglamentación presentados a nivel nacional como el proyecto recientemente presentado en la ciudad de Buenos Aires para habilitar establecimientos donde se brindan servicios sexuales desconocen totalmente los tratados internacionales ratificados por nuestro país, a través de los cuales Argentina se reconoce como un país abolicionista. Aquí no se avanza en función de las necesidades y urgencias de las mujeres, sino de los intereses de quienes quieren mantener por diferentes motivos a las mujeres en el sistema de la prostitución. ¿Por qué no trabajan, señoras y señores legisladores, para terminar con los artículos de falta y los códigos contravencionales, que son la principal herramienta que se utiliza para ordenar y castigar a quienes ejercen la prostitución? ¿Por qué no se encargan de denunciar que estos instrumentos jurídicos son inconstitucionales y que, a diferencia de las políticas públicas por nosotras reclamadas, gozan de presupuesto propio el Ministerio Público Fiscal para pagar a fiscal y jueces para que sigan condenando con juicios orales y públicos a las personas en prostitución, dejándolas expuestas a situaciones humillantes y discriminatorias? ¿Acaso se han ocupado de informarse sobre cuántas personas en situación de prostitución fueron condenadas durante los últimos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nombre del artículo 71? ¿Y cuántas personas que demandaron los servicios de prostitución fueron condenadas? ¿Alguna sabe esta estadística? Bueno, de 700 actas contravencionales de la oferta fueron a mujeres travestis y trans en situación de prostitución, pero no había ni una demanda. Siento que el artículo dice la oferta y la demanda. Así que por eso yo no creo que la reglamentación sea, porque hoy, si quieren perseguir al prostituyente, tienen una herramienta. Sin embargo, fueron y siguen hostigando hoy en día a las personas en prostitución. Yo creo que, bueno, más o menos por ahí venía el documento, no lo voy a terminar de leer para no quitarle más tiempo, y yo creo que todos estamos cansados y queremos terminar, pero si quiere alguna, lo podemos dar o le damos la página para que lo terminen, pero yo creo que para cerrar mi exposición es esto, ¿no? Llevarnos que yo creo que sí, el abolicionismo creció, que nosotras como sobreviviente, hablo también yo como sobreviviente, digo, estos espacios a nosotras nos sirve para que veamos que no estamos, ya no somos las putas solas, sino mucha gente que les quiero agradecer enormemente a todos los espacios que nos acompañan y que empiezan a entender que esto no es un problema de puta únicamente, que si no nos involucramos a toda la sociedad poniendo un granito de arena desde donde sea, del lugar, no necesitamos mucho dinero como ¿cómo se llaman todos los organismos internacionales que bancan?
acá con muy pocos recursos podemos llegar a hacer crecer este abolicionismo que ha crecido enormemente en este último tiempo, ¿no? Y yo creo que también es darnos cuenta que estas políticas neoliberales, estos mensajes que nos quieren imponer, ya ha llevado a la ruina a muchísimas personas en otros países. Entonces no es tan solo la Argentina que está en esta situación. Estamos atravesadas por esta violencia y esta discriminación a nivel mundial, si se quiere. Así que, bueno, nada, agradecer eternamente a todas y todos. Seguiremos luchando para que la prostitución no sea reglamentada en este país y que las sobrevivientes podamos decir que somos muchas, que al pedo no hemos levantado la lucha, que somos muchas y que seguiremos. Así que nada, estoy muy emocionada hoy y que otro de los objetivos que tenemos... La derogación de los códigos contravencionales. Sí, que está la campaña, que la estaban buscando, la iban a pasar para que todas firmen que es una campaña de la derogación de los códigos contravencionales a nivel nacional, que se llama Ni una más en los calabozos. Después también que concienticemos, no hay ninguna reforma a la ley de trata, no podemos permitir, por fin que conseguimos. Nosotras somos víctimas sobrevivientes que no hemos tenido la oportunidad hace 20 años de denunciar. Nunca nos reconocieron nada. Dicen ahora que están prescritas nuestras causas. Pueden denunciar las que hoy denuncian. Hemos trabajado para eso, no importa. Pero sí que nos reconozca que esto lo tiene que saber la sociedad, que las sobrevivientes no podemos denunciar porque han prescrito. Los daños psicológicos, me parece, de eso hablábamos, que no se prescribe, ¿no? ¿Cómo hacemos para lidiar con eso? Nada más. Agradecemos. Mi compañera ahí Cecilia Córdoba, nuestra secretaria general de AMAR. Va a hablar ahora Ángela Ballina, eurodiputada. Bueno, yo voy a ser muy breve, nada más que para, desde luego, agradecer esta invitación. Me marcho con una experiencia para compartir. Espero que podamos hacer algo semejante en España, primer país consumidor de prostitución, y de eso hemos estado hablando un poco esta tarde. Creo que sería una iniciativa que vendría muy bien en nuestro país también. Yo, al contrario que Graciela, prefiero que se lea la lista porque creo que cada uno es responsable de sus actos. Creo que la sociedad tiene derecho a conocer lo que dice un político y luego lo que hace. Creo que es necesario que sepamos, que nos fijemos no en los discursos ni en las promesas, sino en los hechos. Y estos son los que mandan, y sobre todo viniendo de mujeres que algunas defendían en teoría el abolicionismo. Yo es algo que no comprendo, esa hipocresía, ¿no? Y esa sumisión también a veces a las directrices de los partidos y a los líderes, y hay que decir que la mayoría, yo por la experiencia que tengo en Europa, quitando a Merkel, no ves un líder mujer, una líder mujer en ningún partido. Son todos patriarcales. En mi país no ha habido nunca una candidata a la presidencia, no ha habido nunca una presidenta de partido, ni una secretaria general de partido, y eso ya dice bastante después de tantos años de democracia, menos que otros países, pero ya lo suficiente como para haberlo tenido.
Y creo que hay que abrir los ojos y que debemos de fijarnos en esas cosas a la hora después de decidir a quién vamos a votar y a quién vamos a dejar de votar. Creo que no podemos dejarnos regalar los oídos por cantos de sirena, sino que tenemos que fijarnos bien en quién defiende nuestros intereses de verdad con valentía y en quién no lo hace, solamente de palabra, ¿no? Creo que las mujeres tenemos que darnos cuenta del enorme poder que tenemos. El 8 de marzo en España fue... estábamos también, hay que decirlo, muy hartas, estamos muy hartas del patriarcado, pero estamos muy hartas también de la violencia hacia las mujeres en España. En todos los sitios, pero en España mucho más. Fue el movimiento, las manifestaciones más grandes de toda Europa y en todas las ciudades del país. Y el lema era que nosotras paramos el mundo. Si nosotras paramos, el mundo se para. Se había convocado una huelga el 8 de mujeres, de todas las mujeres, aunque fueran amas de casa, absolutamente de todas, y fue un enorme éxito. Si nosotras, es lo que tenemos que hacerle entender al patriarcado, si nosotras paramos, paramos el mundo. Y eso tenemos que ser conscientes de ello y utilizarlo, porque ellos utilizan todas sus armas. Utilicemos nosotros las nuestras, porque esta batalla la tenemos que ganar. Ya está bien de estar pisadas. Entonces, yo quiero que nos concienciemos, que nos empoderemos, que nuestro es el poder de pararles y de parar este mundo. ¿Qué ocurre si todas las mujeres de Argentina paran? ¿Qué ocurre? Pues que el país para. La economía se hunde. Bueno, que no jueguen con nosotras, que estamos hartas. Vayamos concienciándonos de que ese es nuestro poder y tendremos que utilizarlo. Tarde o temprano tendremos que utilizarlo, mejor temprano que tarde. Así el daño será menor para nosotras. Yo finalizaría nada más que diciendo... Sí. Bien, sí, lo sé, la marcha, lo sé. Sí. Pero hay que seguir. Fuisteis un ejemplo, pues seguir siéndolo que estamos además deseando las demás. Yo creo que esa es la unión que tenemos que tener y fijarnos en el ejemplo unas de otras y en los movimientos y en nuestra lucha. Y desde luego lo que no podemos caer es en la trampa además de su lenguaje, del lenguaje del capitalismo y del lenguaje del patriarcado. Hombre, llamar a la prostitución trabajo, es que hay que tenerlos, ¿eh? Es que, como decimos en España, le roncan las narices, porque es lo mismo que utilizan el lenguaje cuando bombardean de las víctimas, pues se convierten en daños colaterales. Hombre, ya está bien de deshumanizar el mundo y de con ese lenguaje cabe todo se disimula y nosotros, la sociedad, se duerme y traga. Es igual que vemos bombardeos, vemos muertos a diario, vemos violencia por todos los lados y ya somos inmunes. Ya no nos afecta como nos tendría que afectar. Y yo creo que es el momento de pararse, de tomar fuerzas, de reflexionar y decir hasta aquí. Hasta aquí y ahora sí, la lucha empieza, pero la nuestra. La nuestra y espero que la corriente sea como todos los movimientos que tienen que ser internacionalistas y que vayamos a por ello. Hoy empezasteis aquí un paso muy, muy importante y yo creo que lo tenemos que seguir en todos los sitios. Y antes de terminar me gustaría decir, porque me llamó mucho la atención, claro, hay diferencias en nuestro lenguaje, ¿no? Y en la manera de expresarnos y también en las sociedades, porque nosotros allí también tenemos que luchar fuertemente con la Iglesia Católica, que también es, desde luego, todo menos feminista, por decirlo suavemente. Pero hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. En España siempre, pero de toda la vida y la gente del pueblo siempre se ha utilizado la palabra putero. Y aquí hoy, cuando estaba en la radio, decían, tú sí puedes decirlo porque no eres de aquí. Los clientes, no son clientes,
Clientes es alguien que va a un hotel, a una tienda, a un banco. Llamando a los clientes, los estamos dignificando y estamos dándole cobertura a ese maltrato y a esa esclavitud y a esa explotación. No son clientes. Cliente es otra cosa. Empecemos por ahí. No son clientes, no constituyentes, clientes, pero el otro no son clientes. Pues ánimo, seguiremos luchando y espero veros en muchos más congresos y que seamos muchísimas más. Muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a estar aquí con vosotras, que ha sido un placer y he aprendido además un montón. Gracias. Bueno, ahora va a hablar Rosana López Rodríguez. Bien, yo quería hacer público, porque hay mucha gente también que es la primera vez tal vez que esté escuchando todas estas discusiones, y me parece que es muy ilustrativo que podamos decir acá también en qué consiste lo que se pretende hacer pasar como reclamos de derechos. Entonces quería leer algo con respecto a este nuevo proyecto y qué es lo que pretenden y quiénes son esta gente de ANMAR. El punto de partida del discurso de la entidad prostituyente es el de la sororidad. Clave para entender desde qué punto se paran para definirse como putas feministas. El tema, que tiene mucha influencia en el feminismo, requiere ser discutido. Por empezar, diluyen un falso nosotras, contradicciones centrales a la vida social, que organizan no solo la subordinación de la mujer, sino también la ilusión del supuesto colectivo. En muchos casos, la sororidad es una trampa, porque obliga a aceptar un programa que se opone al propio y a establecer una alianza en la cual las que se nos oponen son las que dirigen. La sororidad, urbi et orbi, exige no discutir las posiciones y aceptarlas, incluso cuando van contra nuestros intereses. Por ejemplo, el patriarcado sostiene la fórmula de la mujer buena y la mujer mala, la que es esposa y madre y la que sirve al placer. Las feministas batallamos para que esa división se termine y reivindicamos el ejercicio de la sexualidad en el marco del deseo, de la elección, no mediada por el dinero y otras formas de poder opresor. Las mujeres seremos tan libres como los hombres cuando podamos decir no y sea no. Y cuando logremos expresar abierta y sencillamente nuestros sí. Sin embargo, cuando una fracción de mujeres reclama para sí ese desdoblamiento patriarcal, cuando nos dice que, ya que la sociedad es así, nosotras podemos sacar partido de ello, lo que encontramos es que una parte del colectivo destruye todas las luchas por la liberación sexual de las otras y a la vez solidifica el patriarcado. Estas supuestas sororas quieren que nosotras les aceptemos su programa, que comprendamos que tienen que trabajar sin reparar en que lo que ellas hacen destruye todo lo que hacemos nosotras. Obviamente, la sororidad se convierte en una mentira cuando no es recíproca. Nosotras debemos ejercerla con ellas, pero ellas no lo hacen con nosotras. Obviamente, para las feministas, los que defienden la prostitución no forman parte de ese colectivo, simplemente por lo que acabamos de decir. Eso llevó en su momento a la representante de esta ONG y las suyas a acusarnos, a las que nos opusimos, de poseer un feministómetro. Esa acusación, que consiste básicamente en pretender monopolizar lo que es de todas, el feminismo, funciona en realidad como una chicana para que nadie pueda evaluar ni cuestionar las acciones políticas que otras realizan. Es decir, es una forma de censura política.
En nombre de la supuesta democracia de género, tenemos que aceptar que cualquiera que se diga feminista lo es. Impide delimitar cuál es el terreno o programa en el que vamos a luchar. Por lo tanto, el punto de partida de cualquier política feminista es rechazar esta democracia y reivindicar que no cualquiera que se diga feminista lo es. Consecuentemente, ni toda mujer, ni todo feminismo es mi aliado, mi sorora. Esta conclusión sirve para avanzar en la siguiente pregunta. ¿El programa de Ammar debe ser defendido por el feminismo, en particular el que nosotras defendemos, un feminismo socialista? Los argumentos de Ammar para justificar la prostitución son muchos, pero el fondo filosófico del asunto es la reivindicación de la autodeterminación. Cuando Ammar reivindica tal cosa, entra claramente dentro del feminismo liberal, es decir, burgués, es decir, patriarcal. La idea básica de este feminismo, y ahora sí, entrecomillado, que reivindica que con nuestros deseos y nuestros cuerpos tenemos derecho a hacer lo que queramos, es la negación del carácter social de la vida. Es el individualismo burgués en estado puro. Esta autodeterminación es imposible, porque nadie puede hacer cualquier cosa. Obviamente, es una ideología que calza perfecto con quienes pueden hacer muchas cosas más que el común de los mortales, con la burguesía. En este campo, las burguesas. Es la ideología propia de los dueños de la propiedad. En este sentido, la reivindicación es mi cuerpo y hago con él lo que quiero, es falsa y antisocial. Nadie puede hacer lo que se le dé la gana ni vivir de cualquier actividad, porque vivimos en sociedad y los individuos no pueden exceder las necesidades sociales. El robo existe, los ladrones por decisión propia también, así como la necesidad de sobrevivir y la dificultad para obtener los medios materiales. Entonces, ¿tendría la sociedad que regular el trabajo de los ladrones? Podríamos dar una enorme cantidad de ejemplos en el mismo sentido. Los sicarios, los violadores, que podrían decir que hacen con su cuerpo lo que quieren. Y nos encontraríamos con el mismo resultado. Los deseos del individuo no pueden convertirse en un derecho soberano. Entre otras cosas, porque no habría forma de decidir entre derechos contradictorios. El cuerpo de la mujer violada es suyo, no quiere que la violen. El cuerpo del violador es suyo y quiere usarlo. Para quien crea que estos son argumentos extremos, pensemos en el antiabortismo que se ampara en derechos de conciencia y que permite que jueces, médicos, etcétera, impongan su ideología al derecho de la víctima de la violación. En vistas de que no cualquier voluntad debe ser aceptada socialmente, es que digo que el feminismo liberal miente y que es una afirmación del statu quo. Miente cuando dice que somos individuos libres y que tenemos derecho a reclamar lo que se nos venga en gana. El feminismo liberal no es realmente feminista, solo lo es para algunas mujeres, y eso no es feminismo. Ammar no tiene un programa feminista y no solamente porque sus representantes son liberales, sino también porque con su reivindicación del trabajo sexual, de eso se trata cuando se dice que tienen derecho a hacer lo que quieran con sus cuerpos, subordinan el deseo y su deseo y el nuestro al yugo del poder social que detenta el patriarcado. Ammar afirma que la prostituta lo es por elección y que ella pone las condiciones en su trabajo. Al mismo tiempo señala que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Hay clientes buenos, otros violentos, aburridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que una vendedora que atiende bien sin mirar a quién. Qué feliz sería la vida de la clase obrera si pudiéramos apropiarnos del lema «Yo si quiero, trabajo, y si no, no». Es más, no existiría la explotación si esa frase representara nuestras vidas. La prostituta no está allí siguiendo su deseo, sino la necesidad material. Se trata de un intercambio en el cual el deseo de la prostituta no tiene ninguna importancia, ni para ella ni para el putero. Lo único que cuenta es el deseo del putero, del propietario de esa mercancía llamada dinero. De esa manera, el mandato patriarcal, según el cual el deseo de la mujer no tiene importancia, se cumple, justifica y refuerza con la prostitución. Este liberalismo es el que lleva a las representantes de Ammar a acusar a todas las que las critican con el mote de moralista o antisexo.
Nadie les ha dicho que el sexo es sucio, indigno, ni ninguna otra de las peroratas religiosas. Simplemente hemos dicho que la sexualidad no debe mercantilizarse. Cuando entran en juego el dinero y la necesidad, el deseo y la voluntad desaparecen del panorama. Sexualidad oprimida y explotada por el imperio de la inmensa mayoría de los varones. Eso no. El putero siempre es machista, porque ejercita su poder sometiendo la sexualidad de otros y otras, y esto lo diferencia de los compradores en una tienda, en la cual no se pone en juego un intercambio jerárquico. Esta eliminación de todo criterio de clase en relación al fenómeno de la prostitución da como resultado un sindicalismo patronal que se encubre detrás de un discurso progresista. Lo de se encubre es literal. Por empezar, AMMAR pretende que no es regulacionista. Sin embargo, ha producido proyectos de ley y los ha discutido con decenas de legisladores en todo el país. Cuando una tarea, trabajo o actividad se ordena por medio de leyes, decretos, estatutos y otras formas legales, se dice que esa actividad está reglamentada o regulada. Sus proyectos de ley son, en sí mismos, no solo un reconocimiento del Estado, sino una exigencia de regulación estatal. En su página publican lo siguiente. Desde AMMAR nuestra tarea se encuentra enmarcada en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Y a pesar de tener posturas encontradas, jamás militaremos en contra de aquellas mujeres que han ejercido el trabajo sexual y que hoy le exigen al Estado reinserción laboral y acceso a políticas públicas. Creemos que una política pública no invalida a la otra. Así como ellas quieren empleo formal, nosotras queremos que el Estado le dé un marco legal a nuestra actividad. Cuando nosotras como trabajadoras sexuales decidimos en una asamblea exigirle al Estado la regulación de nuestro trabajo, con mayúsculas, sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino. La primera inquietud que permanece irresuelta es, ¿por qué AMMAR niega por un lado lo que sostiene en otro? El oscurantismo, la ambigüedad y la confusión también forman parte de la estrategia. Las leyes argentinas son abolicionistas, no prohíben el ejercicio autónomo de la prostitución, no penalizan a la prostituta ni el putero. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo. Vale decir, la prostitución no puede ejercerse con patrón. Cuando AMMAR pretende que se regule el trabajo autónomo, se queja de que las supuestas cooperativas de prostitutas están prohibidas, porque son consideradas asociaciones empresarias, y de que los abusos policiales no son combatidos. Una puede legítimamente entender que está criticando el abolicionismo puramente formal del Estado argentino y que su lucha consiste en superar ese formalismo en la vida real. Por esa vía se abría la posibilidad de un trabajo común, al menos parcial, con quienes creemos que el enemigo del abolicionismo no es la mujer en situación de prostitución, esa compañera que se ve obligada a soportar semejante situación. Si lo que quieren es que el Estado regule el trabajo autónomo y combata el proxenetismo, al mismo tiempo que se eliminen los abusos policiales, las racias, la violencia contra las compañeras que están en situación de prostitución, los allanamientos, aunque no estemos de acuerdo con el fondo del asunto, se abre un campo de colaboración en la práctica. Ninguna organización seria puede condenar a una compañera que se ve arrastrada a prostituirse, ni puede avalar la violencia policial y parapolicial, ni puede negarle auxilio a toda una capa de la clase obrera obligada a tal explotación y opresión. Pero el proyecto de AMMAR no es la prostitución autónoma. Su actual secretaria de Diversidad, Melisa de Oro, declara que muchas chicas prefieren trabajar en privado, porque en el privado con patrón de alguna manera tiene seguridad. Siempre hay alguien que cuida, no tiene que hacerse cargo de los gastos del departamento, tiene una clientela fija. Sí, suele haber, como pasa en muchos otros trabajos, como las docentes que trabajan para academias o las peluqueras, un porcentaje que se lleva, digamos, el socio capitalista, para decirlo de alguna manera, que se lleva un porcentaje del trabajo que, bueno, puede rondar entre el 30 y el 50% en promedio. Pero mi amor, si a mí me consiguen 10 clientes por día, 500 pesos, me llevo tanto dinero ese día. En una entrevista con Leonor Silvestri, Melisa, ahora con su nombre Estela De Vita, lo dijo aún más claramente.
Yo estoy a favor del trabajo bajo patrón. Puede ser que en un departamento privado atiendas más, pero lo cobras muy bien. El dueño del lugar se lleva un porcentaje, claro. El problema no está en ese porcentaje, el problema es cuánto gano. Si hubiera un sindicato y con una ley paritaria, podríamos fijar en un máximo de 30 el porcentaje, por ejemplo. Queda explícita la asunción de la explotación social como norma y deseable, bien que confundiendo porcentaje con plusvalía al más puro estilo liberal. La actual secretaria de prensa, María Rayot, fue más explícita todavía. Si ustedes trabajan, seguramente tienen jefes, empleadores. Esos empleadores y jefes en nuestros trabajos son llamados proxenetas y fiolos. Para las abolicionistas, esos nombres tienen una carga negativa y peyorativa que solo en nuestro trabajo, el trabajar para alguien es un delito. El trabajo sexual es el único trabajo en el que estás obligada a ser independiente, porque si vos decidís trabajar para alguien, vas presa. O sos una víctima que debe ser rescatada. La intención de Amar cuando pretende reglamentar un trabajo como cualquier otro es clara, legalizar el proxenetismo. El asunto toma forma escrita incipiente en los proyectos impulsados por la organización en diferentes provincias y a nivel nacional desde el año 2013. En suma, Amar está dando una batalla política que abarca todos los terrenos de la vida social. Las abolicionistas tal vez hemos subestimado la unidad, la inteligencia y la fuerza de esta intervención. Las reglamentaristas saben muy bien que defender abiertamente la regulación, es decir, el blanqueo del proxenetismo, resulta igual que llevarse las paredes por delante. En particular desde el despliegue del discurso de la trata, del cual hablaremos, ya hemos hablado en otras ocasiones. Amar ha diseñado una estrategia que consiste en la victimización, el desarrollo de un discurso progresista y un enfoque gradualista y una aproximación lateral. No voy a mencionar nombres de políticos, aunque acuerdo con Ángela en que efectivamente es con esa gente con la que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que saber quiénes son y cuántos son. Para concluir, este confusionismo no es expresión de ignorancia o contradicción inconsciente. Es la forma necesaria que asume una estrategia que no puede mostrarse abiertamente como es. Es, por lo tanto, la expresión de una estafa política. El problema no es de ellas. Esta confusión a ellas les suma, atrae a mucha gente progresista, ignorante políticamente hablando y reaccionariamente posmoderna. Gracias a esto, Amar va copando lenta pero sin pausa todos los espacios tradicionales abolicionistas y expulsando de ellos a sus opositoras. El problema que deben plantearse los y las abolicionistas es si estamos preparados para responder a la altura de las circunstancias. Por empezar, explicándole estas cosas a muchas representantes supuestamente progresistas que están dispuestas a votar a favor de la regulación, más por ignorancia que por convicción. Otra vez, la intención de convocar este Congreso fue precisamente ser el puntapié inicial de una tarea política necesaria, concejal por concejal, diputado por diputado, senador por senador, diputadas, senadoras. En el Congreso, medio de comunicación por medio de comunicación, calle por calle, que la voz del abolicionismo se escuche fuerte y clara. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios y después Rosana iba a cerrar con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes a este Congreso, por las 3 organizaciones convocantes a este Congreso. Abrimos ahora, entonces.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero quería hacer unos comentarios así rápidos, así concisos. Lo que me surge de lo que hablaste recién, Rosana, es qué lugar hoy ocuparía el feminismo radical en cuanto al movimiento feminista, ya que hay tres tendencias, vos nombraste solamente dos, que son el liberal y el socialista, y me parece que invisibilizar al feminismo radical me parece que es algo que deberíamos plantearnos, ya que es una tendencia histórica dentro del feminismo. Segundo, también una de las cosas que no se ha hablado mucho en este congreso es sobre una ley que es plenamente abolicionista, que es la ley Diana Zacayán de cupo trans, la que dice que el 1% de la planta del Estado tiene que ser ocupado por personas trans. La problemática de la desocupación estructural en la comunidad es algo que supongo que debe ser conocida por muchos de acá, que me parecería importante también poder visibilizarlo y llevarlo un poquito más allá, digamos, que exista algún cupo para personas sobrevivientes de prostitución y trata. Nada, eso, muchas gracias. Bien, yo solo quería resaltar algo que nos dimos cuenta conversando en la trasnoche con algunas compañeras feministas después de este congreso, que es que el primer encuentro nacional de mujeres en Argentina en 1986 se hizo en el Teatro San Martín. Es decir que creo que tiene mucha significación a lo que hoy, y creo que ha pasado un largo trecho, y me alegra muchísimo vernos a todas acá aprendiendo, intercambiando, conectando internacionalmente, que tanto cuesta y es tan necesario. Y solo quería agradecerle a todas por participar y sobre todo a las organizadoras que se han puesto un laburazo al hombro, así que muchas gracias. Bueno, buenas noches ya. Soy Diana Schini de la agrupación de Mujeres en Lucha Las Piqueteras y el Partido Piquetero. Saludo realmente la realización de este encuentro, el primer Congreso Abolicionista Internacional. Hemos participado y realmente creo que es un acontecimiento importantísimo que hoy el movimiento de mujeres esté discutiendo el problema y el trasfondo del patriarcado que hace a la prostitución y al proxenetismo, y sobre todo con todos los testimonios que se arrojaron aquí en este congreso, con lo cual me parece muy importante seguir trabajando en conjunto, porque creo que es verdad que a la luz de un movimiento de mujeres en alza, de un movimiento de mujeres que está atravesando una revolución de mujeres, es precisamente necesario aportar una claridad política y teórica a un monstruo, un movimiento enorme que está de pie y que está luchando y que se enfrenta a los proxenetas y a las redes de trata y a este gobierno proxeneta que es el gobierno de Mauricio Macri, y hemos tenido las denuncias de Natalia Haidt en los medios de comunicación muy firmemente contra las redes de trata y la prostitución que defiende este gobierno, y este es un movimiento de mujeres que, como se mencionó acá, se masificó con la lucha contra las redes de trata y prostitución, así que como organización ponernos a disposición para colaborar y darle continuidad en los encuentros nacionales de mujeres y en las asambleas hacia el 3J para dar esta lucha política. Muchas gracias. Buenas noches. Retomo lo que decía la compañera recién. Creo que de la misma manera que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene un lema que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, creo que la campaña abolicionista, cuando digo campaña no me refiero a la coalición, sino al hecho, digamos, al movimiento abolicionista, debería tener un lema que tome también elementos de las causas que masivamente
llevan a la prostitución. Si bien no es solamente la pobreza y la miseria, el único motivo es el gran motivo, y creo que dentro de ese eslogan, digamos, de ese lema, tendría que estar incluido justamente esos elementos que tienen que ver, sobre todo, por ejemplo, con el colectivo trans, donde tenemos un porcentaje altísimo de compañeras que están en situación de prostitución. Entonces creo que no tiene que ir solamente la cuestión de abolicionismo, sino que tiene que haber 2 o 3 elementos en el lema que apunten justamente a las causas de la prostitución. Olá, apresentei meu artigo em portunhol, vou falar em português agora, que eu fico mais confortável. Eu sou a Ariane, eu sou do Levante Popular da Juventude e da Frente Brasileira pela Abolição da Prostituição, que começou a se organizar no ano passado. E eu só queria deixar de comentário que nós feministas abolicionistas brasileiras, estamos, infelizmente, cansadas, exaustas, desanimadas, mas eu vou levar esse fôlego e esse ânimo de volta para o Brasil. Eu saio daqui com muita energia para construir o abolicionismo no Brasil. Fico muito feliz de ter companheiros na América Latina que conseguem fazer essa luta que é muito difícil de fazer no momento de avanço do neoliberalismo. Nós, no Brasil, passamos por um golpe que, depois da nossa presidenta, a gente tem passado por uma derrota estratégica do movimento de trabalhadores, mas se a gente tem essa força para conseguir resistir ao avanço do golpe do neoliberalismo sobre as nossas vidas, a gente vai conseguir essa força também para reconstruir o movimento abolicionista no Brasil. Bueno, voy a tratar de ser corta. Varias cosas. Una tiene que ver con cómo nos nombramos y la identidad. Me parece que ellas fueron muy inteligentes en empezar a decir que no son regulacionistas y ponerse putas feministas. Y me parece que nosotros como colectivo tenemos que pensar una identidad que nos abarque a todas. Porque esto que decía Delia cuando habló, que afuera estaban probablemente chicas prostituyéndose y capaz hay abolicionistas acá que están prostituyéndose. Admitir, o no solo la prostitución, sino alguna instancia de mercantilización de la sexualidad es una instancia dolorosa, difícil y que no todas las personas pueden hacerlo. Ellas por default toman esa identidad. Como esa persona no puede decir yo estoy haciendo esto y soy abolicionista, ese silencio lo toman ellas. Entonces tenemos que pensar una identidad que nos abarque a todas, porque hay putas abolicionistas y abolicionistas putas. Se llamen así o no. Y también esto de pensar que hay una idea de mercantilización de la sexualidad que va más allá de la institución de la prostitución. Yo trabajo en los barrios y está la idea de me voy a vivir con un tipo que me da casa y comida y yo le tengo que pagar con sexo. Y esa mujer no lo conceptualiza como prostitución y ve una prostituta y sabe que eso es una prostituta, pero ella no ve eso como prostitución y esto está sucediendo. Y esa mujer es parte de esta construcción que queremos hacer. Por eso para mí hay que pensar como una identidad que nos englobe a todos y que nos dejen de correr por el lado de ustedes no escuchan a las putas porque las putas están acá. O sea, somos todas las putas y todas las mujeres estamos en peligro o de ser víctimas del sistema prostituyente, porque el sistema prostituyente es todo el sistema capitalista. Ninguna acá, excepto que sea, no sé, la heredera de Macri, puede asegurar que en su futuro económico no va a terminar necesitando usar su sexualidad. Es como las identidades disidentes, las mujeres tenemos ese salvavidas económico que es utilizar nuestra sexualidad, sea vender una foto, vender un video, vender un vínculo o lo que sea. Entonces creo que hay que avanzar sobre eso. Lo segundo es acciones concretas. Yo a Roxana siempre como la vengo diciendo como qué acciones concretas. Creo que acá la compañera que dijo esto de hablar de un símbolo, saquemos ya en pañuelo, conformemos todos el Frente Abolicionista Argentino y empecemos a hacer campaña ahora mismo, porque el tiempo es ahora. O sea, ellas van a empezar.
Y lo último, que con esto ya termino, cuando yo hice intervención en el otro panel, se acercó una chica para hablar del tema de que estamos todas preocupadas con esto de que van a los colegios. Es una chica que trabaja en la organización de Margarita Meira, no sé dónde estará perdida, pero ellas tienen como un plan concreto de ver cómo parar esto, que tiene que ver con hablarlo desde el punto de vista de la salud y no poder ir a promocionar actividades que tienen consecuencias negativas sin nombrar las consecuencias negativas. Creo que si se conforma un frente nacional, esa tendría que ser nuestra primera acción colectiva de parar que ellas estén yendo a los colegios. Listo. Eso lo votamos. Hola. Me parecía importante reponer algunas cuestiones históricas de reconocimiento a las compañeras abolicionistas que vienen de muchos años y que han acompañado a AMAD desde hace un montón, como la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, que ha sostenido autogestivamente distintos espacios y encuentros y congresos, que le ha dado voz y existencia a un libro, escrito también por compañeras. Claro, no está el libro aquí porque no se pudo, pero digamos, como todo el conocimiento que vamos produciendo como abolicionistas autónomas y que existe esta campaña, digo, para reconocer las trayectorias también. Y también en algún momento existió, ahora quedó medio fantasma, pero existió un frente abolicionista nacional. Está bueno que conozcamos la historia para ver qué recuperamos y qué le damos cuerpo, ¿no? También de vuelta y quizás con mayor vigor ahora que el movimiento está creciendo tanto. ¿Qué más? Lo de posporno. Algo nada que ver, pero me pareció importante porque ayer no hubo tiempo cuando se mencionó el posporno, que es una discusión que nos debemos, no es el momento, pero sí que se caracterizó que había un varón cisexual metiéndole un micrófono a una chica en las facultades sociales y era una lesbiana. Como tratar de no cerrar nuestra propia mirada sobre las cosas que están pasando, porque no nos sirve para eso, para construir en el debate, para construir nuestro pensamiento, poder ser críticas y poder ir armando una mirada común a partir del debate, pero no juzgar y que los estereotipos directamente como que describan lo que pasó, porque nos cerramos. Y me parece que para ganar la discusión también necesitamos bajar un cambio, dialogar, no etiquetar, no bardear tanto por Facebook, porque en realidad tenemos muchos argumentos y la violencia está viniendo como a callarnos. Entonces podemos ir por el lado más de bajar un cambio nosotras y ir por los argumentos. Estoy nerviosa. Bueno, yo quería decir que me parece muy importante como estrategia abolicionista, vengo leyendo las notas que escribe Rosana, esto que acabas de leer, de ir desarmando los discursos y que no nos hagan irnos por la tangente. Por ejemplo, en ir desarmando qué es lo que se dice desde la dirigencia de esta ONG devenida en sindicato de la patronal, ¿no? ¿A qué se refieren cuando hablan de despenalización total? Las putas feministas mediante una cerveza les vamos a explicar a ustedes qué quiere decir la despenalización total del comercio sexual, ¿no? Es decir, estamos hablando, digamos, hay algo con el discurso simpático, bien construido, porque hay academia detrás de todo este discurso que me parece muy importante. Es decir, ¿quiénes son las referentas, las caras visibles? ¿Qué dicen cuando hablan de tener un patrón, de trabajar en un privado, ¿no? De decir públicamente, bueno, a nosotras solas se nos recrimina no poder estar en relación de dependencia? Bueno, relación de dependencia es tener un proxeneta, ¿no? Como me parece muy importante que podamos establecer puntos, ¿no? en la discusión, en donde cuando estamos hablando de esos supuestos derechos laborales a conseguir con la regulación, bueno, sentémonos con los proyectos de ley, a ver qué es lo que qué es lo que hay detrás de estas palabras maravillosas. Y me parece que esas notas están muy buenas porque realmente hemos visto que por ahí en el último tiempo, cuando se dice, ¿no?, que la ley de trata, que es actualmente la única herramienta que hay, insuficiente, pero no por la ley en sí, sino por su mala aplicación y la falta de recursos,
¿no? Decir que persigue a las trabajadoras sexuales cuando en realidad las personas que están hoy procesadas son quienes regenteaban a las otras personas. O sea, me parece que es importante eso por un lado, que podamos como meternos bien, ¿no? A ver qué es lo que dice la ley, qué es el código contravencional. No es lo mismo el código contravencional que la ley. Y hay mucha confusión y hay mucha gente dentro del regulacionismo que bien intencionadamente piensa que son una misma cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, decir que estoy enormemente emocionada, la verdad que haberlas escuchado a todas, a Graciela, que no sé, me haces llorar un poco. Y la verdad es que no, yo creo que a partir de, o sea, como decía Mayra, es recuperar el recorrido de todas estas compañeras que han estado toda la vida, incluso que construyeron su abolicionismo en las esquinas y en los calabozos. Eso no lo puede negar nadie. Pero más a partir de ahora, ¿a alguien le cabe duda que este movimiento es de las sobrevivientes de prostitución, que es de las mujeres, de las travestis que aún hoy están reclamando esas políticas públicas, que este es un movimiento antirrepresivo, que es un movimiento popular? Eso, nada más. Hola a todas y todos. Bueno, estoy medio incómoda acá, pero no, dos cosas. De la mano de lo que venía diciendo André, el tema de hacer carne la ley, porque en algo también que está presente también hasta en las mismas referentes conicetistas de la academia, bancadas por el regulacionismo hoy, es que no tienen un conocimiento práctico del delito en absoluto. Hay algunas de ellas, como no sé si conocen a la abogada, Agustina Skujul, tiene un libro que se llama La trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. Estuvo en un panel, claramente no conoce nada de trata, sabe en términos, o sea, sabe analizar la ley, es abogada, maneja como un montón de cuestiones, hace análisis y sacan textos hablando de los impactos de la ley. Y cuando yo en un momento me acerqué, levanté la mano y le pregunté si alguna vez había entrevistado a una víctima de trata, me evadió, le volví a preguntar y me terminó diciendo que no, que nunca había entrevistado a una víctima de trata, y tiene un libro que se vende en la librería de las mujeres, bueno, en todos lados, que dice, así se llama, ¿no? Entonces, sí, la trata de mujeres en Argentina con fines de explotación sexual, y nunca entrevistó a una víctima de trata. Sí, es la abogada, me parece la red Transsex, no sé si llamar. Pero bueno, ahí está, no sé, digo. Entonces, da igual, pero también esto, como que están construyendo posverdades en función de una teoría vacía, o sea, sin conocimiento. Entonces, la ley de trata, en ese sentido, es nuestra principal herramienta también, adhiero, y la tenemos que hacer carne, conocerla, desmenuzarla y manejarla todos y todas, porque cuando incluso ellas ponen en Twitter, en 1000 lados, en la ley de trata igual a prostitución, a trabajo sexual o prostitución, a proxenetismo, eso es mentira, la ley lo detalla súper claramente. Entonces, si vos le respondés un comentario de esos, se quedan en el molde porque no pueden discutir. Entonces, bueno, hay que ir anulando esos discursos también desde la ley, desde la misma ley, que es una herramienta. Eso por un lado. Y lo otro, último, sí, ya terminó, es que, bueno, yo soy de Córdoba, estamos acá con unas compañeras, y particularmente estoy viviendo en Santiago del Estero, y bueno, y la verdad es que la realidad de las provincias es como desahuciante en ese sentido, porque todo bien, pero Dios atiende en Buenos Aires, es re feo sentir que tenemos que venir acá para encontrar aliadas del abolicionismo. Entonces, simplemente como intentar tender un poquito de redes con las que estamos más lejos, porque es como re complejo dar la batalla en el interior, y que son las mismas provincias donde nos captan las chicas, ¿no? También, entonces, bueno, en todos lados, pero las provincias más vulnerables, como decía también la compañera de San Luis, que la escuchamos hace un rato, como la situación está súper crítica en las provincias, entonces tratar de tender sororidad, ¿no? Eso, nada más. Cortito. Me piden que sea breve, sonaron. Entonces, bueno, voy a tratar de decirlo con pocas palabras. Pasa lo siguiente, las personas que empiezan a ser prostituidas empiezan de chicas, de muy chicas. Yo tengo un hijo de 11 años. Yo pienso en las niñas que a esa edad las acercan a algo tan espantoso como es la prostitución, en donde un viejo de mierda las toca y les hace cosas espantosas.
ese viejo de mierda o ese joven de mierda, no importa la edad que tenga, viene contaminado, ya viene enfermo porque es un tipo que ya tocó a otras personas y que ya se contaminó de otras enfermedades. Pero no porque las prostitutas contaminan, sino porque ellos contaminan. Ellos nos contaminan. Entonces, ¿quién las va a cuidar si les van a pedir a ellas una libreta de salud? ¿Quién las va a cuidar? ¿En qué momento van a poder utilizar un uniforme? ¿Qué uniforme van a usar para cuidarse? Para no contaminarse. Es lamentable, porque cuando hablamos de dignidad, que es una palabra que detestan las regulacionistas, hablamos también de eso. Hablamos de que son carne de cañón de un mercado de mierda. Gracias. Vamos entonces a ir cerrando. Bueno, una más y cerramos. Hola, ¿se escucha? Sí, bárbaro. ¿Por qué quería hablar, al igual que la primera vez que medio está acá en un costado como masculinidad, algo que me encantó bastante, no como puto, como marica, es el hecho de esto de el Congreso Abolicionista dio herramientas geniales para formarse. ¿Y por qué empecé interpelando? Porque como masculinidad, si bien soy puto, marica, o sea, soy bastante oprimido por esta sociedad, tengo que formarme para poder desconstruir a otros compañeros y otras compañeras sobre por qué no, el reglamentarismo no es una opción. Y algo que me parece bastante interesante, no es como otras masculinidades, no sé cómo se definirán, no han hecho ninguna pregunta, no han aportado nada, ni han dado su opinión y reflexiones de qué se llevan. Es importante, ¿no?, que si estamos en un espacio así, nos formemos. ¿Y cómo nos formamos? Hablando. Si no hablamos y nos quedamos callados todo el tiempo, jamás vamos a tener la capacidad de sacarnos estereotipos patriarcales que llevamos impuestos de esta sociedad. Si no consultamos, no nos vamos a desconstruir. Sí. No dialoguemos así. Es una realidad, eso, en fin. Esto es algo a llevarse a reflexión. Si vos formás parte de un espacio así, tenés que preguntar, tenés que interpelar, porque te tenés que formar. Está bien. Gracias por enseñarnos. A las masculinidades. Estaba interpelando. Pero está muy bien. Unas breves palabras del panel y pasamos a los documentos que había para leer. Tanto un documento que fue acordado entre las organizaciones convocantes y que ya ha recibido adhesiones, como un documento que que salió del taller de docentes que hubo esta mañana y que acordaron un documento en relación con esto que salió en varios de los comentarios recién de las acciones a emprender. Rosana, vos querías... Sí, había la única pregunta, si no entendí mal, que estuvo allí al comienzo de las intervenciones, que tenía que ver con el feminismo radical, que eso es lo que yo me anoté. A ver, cuando hablamos de feminismo liberal y de feminismo socialista, estamos pensando cómo el programa del feminismo adopta la posición de la clase dominante o de la clase explotada. Ahora bien, el feminismo radical, que es otra línea, está más vinculada al examen del patriarcado, de la abolición del sistema de género, y piensa
en términos generales al género como una clase. Es en ese sentido que las feministas socialistas no adoptamos a pie juntillas ni pensamos que sea una forma adecuada para pensar los problemas del feminismo hoy, pensar el género como una clase. De todos modos, es una discusión. El feminismo radical ha hecho aportes inmensos a la lucha feminista. De hecho, sin duda, hoy, ayer y antes de ayer estuvimos diciendo patriarcado, 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 y hasta el feminismo radical, la palabra y la conceptualización de qué es el patriarcado y cómo funciona no tenía existencia. Entonces, eso sí tenemos que reconocerlo. En lo que insisto es en este punto. Feminismo liberal, feminismo burgués, feminismo socialista, pensado con esta perspectiva de clase. Y el feminismo radical está más cerca del feminismo liberal que del feminismo socialista. Más allá, bueno, a ver, tenemos de acá en adelante muchísimos más encuentros para discutir programas. Hoy por hoy estamos unidas por el abolicionismo. El resto del programa será la discusión que nos convoque más adelante. Esta es la posición que tenemos nosotros en una organización particular. Sabemos que no es lo que es el programa que sostiene todo el resto, ni del feminismo ni del abolicionismo. Sin embargo, yo vengo a plantear cuál es nuestra posición en ese sentido. A nuestro juicio, insisto, los géneros no son clases. Las clases sociales se dividen por la explotación, no por la opresión. Pero eso será harina de otro costal y bienvenida sea esta discusión. Un detalle chiquitito con relación a la descomposición del amor romántico. Cuando mencionaban el caso de las chicas que se van a vivir con algún compañero que la sostiene a cambio de determinada sexualidad oprimida. Es evidentemente una descomposición del amor romántico del pasado que antes de eso involucraba el matrimonio civil y por iglesia. De esas formas, las feministas y también las feministas radicales, y ese es otro gran logro, ya estamos cansadas. El patriarcado ha hecho del feminismo, de las putas feministas, la contracara de ese amor romántico que hoy no necesita del matrimonio para validarse, pero que tiene las mismas formas y los mismos comportamientos del pasado. El amor romántico de un lado, la puta feminista del otro, la mujer buena y la mujer mala, la mujer que se adapta y la mujer que dice que se está resistiendo cuando se hace puta. Ni una cosa ni la otra. Y tenemos que luchar también en contra de esa descomposición. Muchas gracias. Florencia. Bueno, hablando de las organizaciones convocantes. Ahora unas palabras de Florencia Guimaraes. ¿Cuál prefieres? Este más cómodo. Bueno, unas palabras de Florencia Guimaraes García, parte de, como ya saben, de las organizaciones convocantes de Furia Traba. Ella nos da unas palabras y después pasamos a leer los dos documentos que tenemos. Bueno, nada, antes que nada agradecer, ¿no?, nuevamente a todos y todas quienes se acercaron a este primer Congreso Abolicionista Internacional. Era muy importante poder hacer este Congreso abolicionista, poder estar hoy acá juntas y juntos, porque yo milito y lucho con mis compañeros todos los días. Mi compañero que habló y que fue violentado, porque si tenemos que hablar de violencia, violencia se ejerce de varios lados. Es maricas, puto, es oprimido, como somos las trabas, no es un machirulo que viene a enseñarle nada a nadie. Así que primero eso me dejó bastante consternada, porque la verdad que no me parece que sea justo, ¿no? Porque en el mismo lugar que maltratan a los putos, a las maricas, nos pasa dentro del abolicionismo que también nos maltratan a las trabas,
¿no? Como venimos leyendo y escuchando, que somos varones, que si tenemos pene, que si no tenemos pene, si tenemos que estar, participar o no participar o dejar de participar. Yo me pregunto qué oportunistas que son, porque estos planteos no se lo hacían a Luana Berkin y Diana Zacayán. Y gran parte del abolicionismo, cuando murió Luana Berkin y Diana Zacayán, se pensaron que morían las trabas abolicionistas. Y Luana Berkin se encargó de dejar un montón de semillas, porque Luana Berkin siempre luchó con sus compañeras mujeres, como acá está la compañera Graciela Collante y un montón de compañeras más, que siempre estuvieron juntas en una comisaría y en la lucha. Entonces tenemos que romper con estos discursos biologicistas que vienen a pretender separar a las personas travestis y trans dentro del movimiento abolicionista y del feminismo. Nosotras somos parte. Nosotras somos parte. Hace muchas décadas que somos parte. No queremos después que nos vengan a asomar el lomo diciéndonos qué bueno tu discurso, que esto y que lo otro. Nosotras somos parte y no tenemos que estar aclarando más nada que eso. Entonces, sin más que decir, quiero leer un pedacito apenas del texto con el que comencé la apertura del Congreso. Voy a leer el final solamente y decir: somos las negras, las trabas, las sudacas, las empobrecidas del mundo, el material de acumulación de ganancias ideal, garantizados por la discriminación racial y étnica. Este es un mecanismo ideal de y para el plan de dominio social y de explotación sexual. Y si es traba, mucho mejor. Por esto, no dejemos que el biologicismo nos patologice como lo hizo toda la sociedad. Hoy estoy acá gritando lo que siempre quisieron callar. Hoy estamos acá y nuestro compromiso como militantes de los derechos humanos es exigirle al mundo justicia por Diana Zacayán y por todas nuestras compañeras asesinadas en situación de prostitución. Hoy estamos acá porque no se puede hablar de abolicionismo sin las trabas adentro, porque no se puede hablar de abolicionismo sin luchar contra la represión ejercida a nuestras compañeras en situación de prostitución. Vamos por un abolicionismo de clase, género y antirrepresivo. Furia Travesti, Luana Berkin presente. Gracias. Voy a llamar a Romina de Luca para que lea el documento que terminaron de escribir, porque las tachaduras enmiendas del taller, perdónenme, pero yo no las llego a descifrar, ¿sí? Pero es un trabajo muy importante que hicieron esta mañana en el pasillo, en distintos talleres, en distintos paneles. Discutimos cómo nos preocupaba la avanzada de AMAR en los colegios. Bueno, es hora de contraatacar. Para eso se juntaron docentes, estudiantes de terciarios, estuvieron discutiendo. Este es el documento que consensuaron, que es, creemos, un inicio de este contraataque que queremos dar. Romina. Bueno, lo voy a leer tal como lo escribimos. Dijimos que le íbamos a poner la X, pero como se dificulta la lectura, yo lo voy a leer como está. Eso se va a corregir. Bien. Declaración de las y los docentes participantes del primer Congreso Abolicionista Internacional. El mundo presencia hoy una gigantesca avanzada del lobby proxeneta. Nuestras alumnas, día a día, se ven interpeladas por estas redes que se aprovechan de sus necesidades materiales reales o del discurso simbólico que presenta la prostitución como, comillas, un trabajo más. El lobby proxeneta y regulacionista recorre las escuelas, articula, genera voluntades. Es hora de organizar nuestro campo abolicionista. Es por eso que las y los docentes aquí reunidos suscribimos la siguiente declaración. Punto número 1. La prostitución no debe ser un trabajo socialmente aceptable. El lobby regulacionista debe ser combatido en las escuelas a través de talleres, capacitaciones en servicio y jornadas para desmontar esa idea en nuestras alumnas. Segundo, el currículum escolar debe favorecer la comprensión de cómo la prostitución
implica un avance en el proceso de mercantilización de la vida humana. Tercero, la creación de vínculos igualitarios entre alumnos debe tomar las formas de opresión patriarcal como contenido transversal medular del currículum. En este punto, entendemos que la prostitución es una práctica contraria a la lucha feminista porque no es más que una forma de consolidación de la opresión patriarcal y de la división entre las mujeres. Cuarto, la prostitución tiene un contenido clasista que refuerza la subordinación de nuestras alumnas, centralmente de aquellas que forman parte de la clase obrera. Quinto, la trata de personas es inescindible de la prostitución. Es por ello que, sexto, debemos ayudar a consolidar las luchas de nuestras estudiantes contra toda forma de opresión patriarcal. La perspectiva abolicionista debe tomar el currículum escolar para combatir transversalmente el discurso proxeneta que presenta la prostitución como un trabajo más y a las personas en situación de prostitución como adversarias del feminismo por encontrarse en esa situación. Séptimo, combatir por la creación de gabinetes específicos en cada una de las escuelas del país con personal idóneo para acompañar psicológica, legal y materialmente a nuestras alumnas, combatir y denunciar a las redes de prostitución, acompañar a las familias afectadas. Octavo, luchar por una ley de educación sexual integral, científica, laica y feminista. Noveno, constituir un frente por la abolición del sistema prostituyente de trabajadores del sistema de educación junto a la comunidad educativa. Décimo, proponer realizar un taller para docentes que tomen las problemáticas aquí discutidas a partir de este Encuentro Nacional de Mujeres. Suscripto por los docentes que estuvieron participando, se firma. ¿Le dejó Rosana? Vamos a leer ahora el documento. La declaración es una declaración mucho más breve y a la vez más amplia que la declaración que hicieron los docentes, porque en realidad el trabajo que hicieron los docentes esta mañana estuvo centrado en la ampliación y especificación de cómo iban a trabajar ellos en su propio campo a partir de la discusión de esta declaración más general en la que las entidades convocantes ya acordamos y muchas de las personas que participaron, tanto nacional como internacionalmente también, pero por la cual vamos a hacer a partir de ahora una campaña para ir sumando adhesiones. Declaración del primer Congreso Abolicionista Internacional. Frente a la gigantesca avanzada del lobby proxeneta, es por eso que las organizaciones y personas aquí reunidas suscriben la siguiente declaración. Primero, la prostitución no debe ser un trabajo socialmente aceptable. Segundo, la prostitución implica un avance en el proceso de mercantilización de la vida humana. Tercero, es una práctica contraria a la lucha feminista porque es una forma de consolidación de la opresión patriarcal y de la división entre las mujeres. Cuarto, tiene un contenido clasista que refuerza la subordinación de las personas que forman parte de la clase obrera. Quinto, la trata de personas es inescindible de la prostitución. Es por ello que, primero, debemos ayudar a consolidar las luchas de las personas en situación de prostitución, pues ellas no son adversarias del feminismo por encontrarse en esa situación. Segundo, dada la situación mundial en la que nos encontramos, se requiere una acción coordinada a nivel internacional. Las organizaciones y personas abajo firmantes se comprometen a llevar adelante esta tarea conjunta. Buenos Aires, 20 de mayo de 2018. Oportunidades para la de abajo, la regulación
¡Vamos! Que se vaya al carajo. No, abajo, la prostitución no puede ser trabajo, oportunidades para las de abajo, la regulación que se vaya al carajo. Un poquito. Pero aprendan, sí, esa para la marcha. Muy bien. Un aplauso para todas. Gracias.